Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Mijael Arreolega, esto es Contacto de Verano, son las 11:01, tremendo el encargo que me ha encajado Valerita de ser la juventud de Canal N, siendo ella un poquito menos joven que yo, pero tanto más guapa, así que vamos a hacer un esfuerzo por sacar este partido adelante, pero tenemos un buen equipo y tenemos un invitado de lujo, está con nosotros Fernando Rospigliosi, para hablar con nosotros de varios temas, de la crisis política, de lo que está pasando en el Congreso, de lo que está pasando con la seguridad ciudadana, pero vamos a empezar por un tema que hoy ha puesto tensión, más todavía, sobre la situación que ya está difícil. ¿Qué ha pasado en Pasco y en Huancavelica, Fernando? Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, en varios lugares de la sierra, nuevamente los productores de papa han realizado un paro que ha sido violento. Es un paro de 48 horas en principio, hoy día y mañana, 1 de febrero. Pero algunos ya están diciendo paro indefinido y bueno, se han manifestado bloqueando carreteras, en las ciudades han paralizado el comercio, el transporte y aparentemente, por lo que hay de información hasta ahora, no está claro, pero parece que hay un muerto en Huancavelica, ese sí está confirmado, y parece que también uno en Pasco. Entonces, esta cosa se está saliendo de control y lo que a mí me sorprende es la absoluta falta de inteligencia del gobierno y de prevención. Pero antes de hablar de eso, que me parece además que tienes una voz autorizada para abordar ambos temas, ¿qué está pasando con el asunto de la papa y de esta huelga? Porque creo que los peruanos recibimos el mensaje de que la crisis había sido subsanada. Así es, así ¿no? es. O sea, Esto es digamos, el mensaje de conferencia de prensa que yo por lo menos recibí fue impasse resuelto. Así es, o sea, hubo una huelga importante hace algunas semanas y el ministro que recién entraba dijo que iban a comprar los excedentes y que, bueno, a través de los gobiernos regionales, y aparentemente el asunto estaba resuelto, pero no ha sido así. Hay algo que no ha funcionado. Muchos de los productores de papa creen equivocadamente que este problema se debe a la importación, que es mínima según las cifras del gobierno, es menos del 1%. De acuerdo. Se debe a una sobreproducción. Y ahí también ha habido un problema con el manejo del Ministerio de Agricultura, porque se supone que tienen que informar a los productores. Y como hubo problemas con el niño, entonces había escasez, mucha gente se ha dedicado a sembrar papa y ahora tenemos una sobreproducción, porque hay falta de información. Entonces, pero esa asimetría de información que efectivamente hipertrofia el sistema de precios y que por tanto lleva a los agricultores a tener una sobreproducción de papa, no la puede resolver el Estado. A ver, puede mitigarla con alguna información, pero bien que mal, ¿hasta qué punto es una buena salida que el Estado diga yo voy a comprar el excedente? Es un poco asistencialista, ¿no? Un poco, no mucho, pero además es una mala señal porque todos van a hacer lo mismo, pero ya. Ese había sido el camino que habían adoptado y se supone que con eso se había resuelto el problema. No fue así, pero no hicieron nada más que eso. Ahora, por otro lado, la situación y las condiciones de vida de esas personas son extremas y pues se enfrentan con una pobreza complicadísima, acérrima en la sierra, y por eso ha sido pues que la pólvora ha estado tan seca nuevamente. Claro, porque mucha gente tiene invertido, digamos, el poco capital que tienen en su sembrío de papa, y si después la papa se la compran a 10 céntimos, 10 céntimos el kilo, bueno, no le conviene venderla, entonces es gente que pierde todo, pierde lo poco que tiene. Por eso explica esta violencia en las manifestaciones, pero lo que es increíble es que no haya prevención. Si ya hemos tenido la huelga antes, no hay inteligencia. Cuando me habla usted de la falta de inteligencia, ¿cómo se manifiesta que no hay inteligencia? ¿Qué cosa es lo que tendría que estar pasando con los aparatos de inteligencia del Estado que no está pasando? Bueno, simplemente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski pone a sus amigos, que son absolutamente ineptos, al frente de esto, por ejemplo, frente a la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene un montón de recursos, y una de las pocas cosas que podría hacer eficientemente es esto, dar inteligencia, porque no pueden hacer mejor inteligencia en narcotráfico que la de Irandro de la policía, no pueden hacer mejor inteligencia en terrorismo que la del COTE de la policía, pero en esto podrían hacerlo. O sea, podrían dedicar esos recursos a algo que no está haciendo a inteligencia contra conflictividad social, digamos. No contra, sino tener la inteligencia para informar
al presidente, a los ministros, lo que está ocurriendo para que puedan prevenirlo. Pero no, el presidente puso uno de sus amigotes, desde el ministro Zavala ya se sabía que eso no funcionaba, que era un inútil. Y han ido pasando los presidentes del Consejo de Ministros, pero el presidente insistía en tener a su amigote ahí, y bueno, no hay inteligencia, ya, no hay prevención de conflictos. Y el ministro de Agricultura, no sé, hasta ahora no se ha manifestado, pero debería darnos una explicación. La presidenta del Consejo de Ministros debería salir y a darnos una explicación de qué cosa es lo que está pasando. El presidente de la República ya, para efectos prácticos, no existe. Él tiene una sola preocupación, que es salvar su pellejo de todo este asunto de Odebrecht. Esa es su única preocupación. Antes de entrar al aire, Fernando Rospigliosi me dijo una cosa que me dejó preocupado, que ahora viene de colación, que es que me decía usted que con la calle movida y con las protestas en este nivel de beligerancia, la posibilidad de Kuczynski de navegar a través de lo que le queda de mandato se complica, ¿no? Sí, y muchísimo. Que esto es lo que hace que caiga un gobierno. Claro, lo vengo diciendo hace mucho rato. Las condiciones para una vacancia, como muestra la experiencia de América Latina, son básicamente tres. Uno, que haya escándalos políticos que toquen al presidente. Eso ya lo tenemos desde hace rato. Que haya una mayoría opositora del Congreso dispuesto a hacerlo. Pero lo más importante es que hayan protestas sociales. Esa es la experiencia de América Latina. En frío es muy difícil, a pesar de que haya signos evidentes de corrupción, es muy difícil vacar a un presidente. Pero cuando hay protestas, ahí la cosa, cuando hay estos tres elementos juntos, la cosa se complica mucho. Lo que no teníamos hasta ahora, salvo en la huelga magisterial, que fue fuerte, pero todavía no estaba tan complicada la situación del presidente con Odebrecht en ese momento, pero ahora sí, ya está complicada. Y si ahora tenemos protestas sociales, esto se vuelve un panorama muy oscuro. Y el gobierno parece que no se está dando cuenta de esto. Como digo, no hay nadie al frente. Y diga usted, ¿le parece que esta decisión de Fuerza Popular, que finalmente le quita, al menos en la semántica, la mayoría absoluta del Parlamento con los Avengers, que es terrible que hablemos de Avengers, pero en fin, estamos en Perusalén, sí. ¿Va a cambiar el tablero político o va a generar que el gobierno tenga la oportunidad de capitalizar? Bueno, sí, sin duda, que el fujimorismo haya perdido la mayoría absoluta del Congreso. Empezaron con 73, ahora tienen 61 y de repente por ahí hay algunos más que se van, no sabemos. Eso cambia el panorama en ese sentido. Tienen 10 que, como ya lo ha manifestado Kenji, es gente que respalda al gobierno en agradecimiento al indulto. Hubo el negociado del indulto por la vacancia y, en fin, eso funcionó hasta cierto punto. Pero por otro lado ha perdido la izquierda. Por otro lado, tiene a los 61 que quedan de Keiko totalmente en contra, furiosos porque les han dividido el partido. Nuevo Perú está con el cuchillo en la boca. Una parte de las izquierdas estaba con el gobierno todavía, que era Nuevo Perú, pero ahora ya los 20 izquierdistas están en contra. Una parte de los acuñistas, tenemos la manifestación de un moderado como es César Villanueva, que le está pidiendo la renuncia de Kuczynski, y seguramente habrá otros de su grupo, una parte del APRA, una parte de Acción Popular. Entonces, en el Congreso la cosa la tiene muy fea. Y como digo, ahora vamos a ver qué ocurre con las protestas populares. El gobierno no atina a resolver estos problemas y pronto ya la cosa va a pasar de castaño a oscuro. ¿Qué medidas tomaría usted de inmediato para resolver esas protestas? Bueno, no sé, tienen que hacer algo el Ministerio de Agricultura. Yo no soy un experto en agricultura, pero tienen que sentarse a negociar. Digo, pero desde la perspectiva de seguridad, ¿no? Porque hay efectivamente un tema de fondo que pasa por agricultura. No, de la perspectiva de seguridad. Pero hoy ya estamos muy tarde para inteligencia, para prevención. O sea, la última barrera es la policía, pero desgraciadamente termina siendo la primera siempre. O sea, mandan a la policía y creen que con eso pueden resolver el problema. No, pues estas cosas no se resuelven así, ha debido resolverla en una negociación antes. Y si no funcionó esto que dijeron que le iban a comprar los excedentes, que le habían dado no sé cuántos millones a los gobiernos regionales, debieron buscar algunas otras alternativas, pero no las han buscado ni encontrado. Y entonces, esto además, aquí todo el mundo está mirando lo que ocurre con los productores de papa. Y entonces, inmediatamente, otros que tienen algunas reivindicaciones, u otros que están pensando ya en las elecciones municipales y regionales que son a fin de año,
van a mover diversos temas a lo largo de todo el país. Entonces, esto se puede extender si es que el gobierno no actúa con prontitud y rapidez para empezar a frenar estas cosas. Para eso requiere, como te decía, inteligencia, o sea, saber qué está cosa pasando, es lo que va a dónde venir. y qué viene, claro. Y prevención. Entonces, si sabes tú que se está preparando tal asunto en tal lugar, pues entonces empiezas a negociar y empiezas a desactivar el problema. Pero si aterrizamos en la práctica, ¿cree usted que tiene el gobierno, tanto en su gabinete como en el presidente, los reflejos como para hacer esto? Bueno, como te digo... Hasta ahora no lo ha hecho, pero ¿cree que puede reaccionar? El presidente está dedicado solamente a una cosa, salvar su pellejo, y ahorita ya le va a caer encima la comisión, el abayato del Congreso y la Fiscalía. Él está preocupado. ¿Cree que lo logre? ¿Ah? No lo sé, pero quien debería asumir el liderazgo en este momento es la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Y no le parece que lo está haciendo? Bueno, no lo está haciendo, o sea, aquí todo el mundo pues está preocupado por su propio futuro político. Entonces, claro, es muy lindo estar en inauguraciones, irse a Davos, eso es precioso. Pero a la hora que las papas queman tienen que dar la cara y ahí todos se esconden. Y las papas se están quemando literalmente. Bueno, las papas se están quemando ahora literalmente. Ahora, si es que la ministra Arauz no cumple con la posibilidad de desactivar este problema y vuelve a haber una crisis, ¿cree usted que un cambio real, sustancial en la configuración del gabinete y hacer un gabinete más político y de, digamos, base más amplia, que es lo que se dijo que se iba a hacer, podría funcionar? Bueno, podría, pero digamos, sería una alternativa. Ahora, sería una alternativa. Es que uno de los problemas de esa alternativa es que poca gente aceptaría ser... ¿Usted aceptaría ser ministro, por ejemplo, ahorita? No, por supuesto. ¿Ve usted ahí el problema? Porque mucha de la gente que tiene experiencia y que conoce los sectores tiene más o menos claro qué hacer, pero con el contexto de Odebrecht, con el liderazgo de Kuczynski bastante alicaído y con la posibilidad de que el barco se hunda, ya he conversado con más de una persona que tiene la experiencia como para subir un carro y le pregunto, ¿usted aceptaría? Y me dice, de ninguna manera. O sea, con un gobierno tan precario, tan débil, con un presidente tan comprometido en este asunto, le resulta cada vez más difícil atraer gente de calidad, de capacidad. Este es un gabinete remendado y parchado. O sea, por diversos motivos han ido cayendo ministros en esta crisis última de diciembre, principio de enero, entonces han ido consiguiendo gente de aquí y de allá, pero no es un equipo que esté cohesionado y que tenga una visión compartida de a dónde ir. Desgraciadamente no hay eso, ¿no? Y en este contexto ya empieza a aparecer esta cosa que yo he descrito en mi artículo de la semana pasada en El Comercio, de que mucha gente en las élites y en la opinión pública empiezan a decir, bueno, mejor que esto se termine y que el vicepresidente Martín Vizcarra asuma. Esa idea ya empieza a extenderse en una serie de sectores y eso es también complicado, ¿no? Y además esto se retroalimenta con la calle, porque hay mucho de profecía autocumplida, en la medida en que, por el lado, las élites dicen, viene una recesión, viene una recesión, viene una recesión, el gobierno no hace nada, y por otro lado la calle dice, tengo este problema con la papa, tengo este problema con la reconstrucción en el norte, tengo este problema, qué sé yo, con, puede ser, una minera en el sur, pongamos el ejemplo, y se comienza a generar la idea de que el gobierno no acaba. Es terrible porque lo que termina pasando es que todo empieza a sucederse de manera causal hacia eso. Así es. Y creo, no sé qué opinará usted, pero que el presidente tendría que, junto con su gabinete, enviar un mensaje, primero, al país de estabilidad o de una pantomima de estabilidad, y luego al sector privado, a los, digamos, espíritus animales, ¿no? Inviertan, o sea, la cosa va a seguir caminando, pero no lo está logrando. No, pues, pero además ya no solamente se trata de mensajes, sino de realizaciones. Uno de los problemas que tiene este gobierno es que su gestión es pésima en todos los ámbitos. La calificación que le puso la opinión pública, 0,6 sobre 20 en la última encuesta de Datum del año pasado, de diciembre, ¿no? 0,6 sobre 20. Entonces, si el gobierno no mejora su gestión, difícilmente va a mejorar su aceptación en la opinión pública. Tú has mencionado uno de los temas clave, la reconstrucción. O sea, ya tenemos un año en esta historia y eso no avanza. Y se crearon expectativas, además. Se crearon y además la gente está especialmente descontenta en cuanto a percepción con el tema de la reconstrucción, porque ha empezado a pasar una cosa que en realidad es inverosímil, que es que
a mí, por ejemplo, me tocó cubrir el año pasado 2 quebradas en especial. Entonces me pasé 20 horas parado ahí en la quebrada viendo el Huayco caer y generando todos los destrozos que generó. Y un día estaba acá en el canal, en la producción, y veo unas imágenes de la misma quebrada y dije, bueno, será el archivo del año pasado. Y no es el archivo, es la misma quebrada con los mismos destrozos, en el mismo sitio, con el mismo alcalde diciendo que falta prevención. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione? Claro, este era el gobierno distrital, pero finalmente es una idea, digamos, generalizada, ¿no? No, claro. O sea, el problema ya sabemos, tenemos un Estado que es ineficiente, que es en gran parte corrupto, pero eso es lo que tenemos. Entonces el gobierno debió partir de esa base y poner mucho empuje y mucho ímpetu para empezar a cambiar las cosas. Pero desgraciadamente se quedaron entrampados ahí y ahora todo el mundo se echa la culpa, el distrital le echa la culpa al municipal, al sí, regional. Todo, y el gobierno dice no podemos avanzar porque los alcaldes y los gobernadores regionales... Lo cierto es que además se asignaron 25.000 millones de soles para la reconstrucción y creo que se ha ejecutado el 9%, que es realmente un insulto. Y además es un insulto que el Perú esté creciendo a 2.5%, igual que en el año 2014, cuando el precio de los metales está 60% más alto. O sea, tenemos un viento de cola que tendría que llevarnos a un desarrollo y un crecimiento que no está viéndose. Ahora, la percepción de corrupción también ha aumentado geométricamente. O sea, la gente considera que el gobierno no está luchando contra la corrupción. Bueno, tiene razón la gente, el gobierno no está luchando contra la corrupción. O sea, una de las cosas que tenía que hacer este gobierno es encabezar la lucha contra la corrupción, porque estábamos ante el caso de corrupción más grande de los últimos tiempos, una cosa increíble, muy extendido y con cifras inmensas, y además casos de corrupción que llegaban a expresidentes de la República, ministros, de viceministros, en fin, y tenía que encabezar esto, pero no lo hizo. Ahora, ya sabemos por qué a estas alturas. ¿Por qué? O sea, bueno, porque el presidente estaba implicado en eso. O sea, claro que sí. Eso es una respuesta más o menos obvia. ¿Cómo tenía que impulsar esto el gobierno? Por ejemplo, desde la Procuraduría, ¿no es cierto? Que es el instrumento que tiene el gobierno, porque la Fiscalía y el Poder Judicial son independientes. La y mira los problemas que tuvimos, ¿no?, en la Procuraduría, con la señora Príncipe, con la señora Ampuero, y al final, y ahora tenemos esta cosa increíble, que hay un procurador que pide 3.500 millones a Odebrecht, y claro, entonces los brasileños dicen, no, ya no vamos a hablar. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién le conviene que los brasileños no hablen? Por favor. ¿Usted cree que hay una intencionalidad clara por parte del procurador en pedir esa cantidad de plata para que los brasileños digan, este juego no juego? Claro, pues digamos, podemos sospechar eso, ¿no? A estas alturas, ya pues, y no resuelven los problemas de Odebrecht. Digamos, no le dejan vender sus activos para que paguen a los proveedores peruanos. Y están rompiendo la cadena de pagos con empresas chiquitas peruanas, es cierto. Que han quebrado un montón. Entonces están tratando muy mal el problema y ya, tanta torpeza, en algún momento a uno se le debe ocurrir, bueno, hay una intencionalidad acá, que esto no camine para que ellos no hablen, ¿no? Hemos hecho rápido un análisis del Poder Ejecutivo y el panorama efectivamente pinta verde. Pero hay que ser conscientes también de que este mandato de 5 años tiene a un poder legislativo especialmente consolidado. ¿Qué opina usted de cómo se ha manejado el Congreso, y sobre todo el fujimorismo, que es, digamos, el Congreso, en esta gestión? Bueno, sin duda han tratado de poner todos los obstáculos posibles al gobierno, ¿no? Eso me parece claro desde el comienzo de la censura del ministro Saavedra en diciembre del 2016, y en fin. Han aprovechado, digamos, los errores del gobierno, después aprovecharon los de Sincero y aprovechan todas las oportunidades que tienen para ir... ¿Pero le parece que están haciendo una oposición responsable? Yo creo que están haciendo una oposición muy fuerte, muy violenta, para tratar de debilitar y desacreditar al gobierno, que, insisto, también se desacredita solo. Sí, tampoco necesita mucha marca, es cierto. Esta idea de que, bueno, son dos de derecha y tienen más o menos el mismo programa, eso es la teoría. En la práctica hay intereses políticos y los intereses políticos, y además hay pasiones, hay odio, hay amor, hay todo. Entonces estas pasiones también empujan a este comportamiento que ha tenido el Congreso, ¿no? Ahora, menciona usted un tema que es bien importante, que es este tema de la derecha, la izquierda, porque ahora que se ha escindido la bancada de los Avengers,
cada vez que lo digo mi corazón sonríe, y están en Asgard reunidos, complotando contra la galaxia, uno se pregunta, muy bien, ha habido esta diferencia por el tema del indulto, por el tema de la vacancia entre pues, la facción de Keiko y la facción de Kenji, pero llega el momento en el que ahora que ya se dio la expulsión, ya se dio la decisión, ya son dos grupos distintos, uno puede perfectamente mirar al grupo de Kenji y decir, bueno, ¿y ustedes en qué se diferencian de los señores de Fuerza Popular? Propositivamente digo, o sea, en cuanto a ideas, ¿cuál es la diferencia? Porque Bueno, todo parece indicar que este es el resultado de una pelea de recreo que ha terminado en una decisión, pero no sé si se puede hablar de un cisma ideológico. no. Ni siquiera se puede hablar de una ideología, creo. No, para nada. Ahora han sacado una suerte de programa de 10 puntos, pero ese es un intento de justificar esta decisión que ha sido por una lucha por el poder dentro de Fuerza Popular, y esto ha estado marcado por el tema del indulto a Fujimori. Kenji tenía como punto, no diré único, pero... El punto número uno, lo dijo, punto número uno, la libertad de mi Sí, padre. número uno. Entonces, la pelea de los antiguos fujimoristas marginados por Keiko y su grupo ha influido también en esto, de algunos provincianos que fueron maltratados por la cúpula de Fuerza Popular. O sea, todos estos factores intervienen, no hay una disputa ideológica ahí, lo que sí hay una disputa política, porque este grupo se la jugó por el indulto y entonces ellos están respaldando, como lo dicen en su comunicado, al gobierno. A la gobernabilidad. Entonces, ahí hay una... Claro. La gobernabilidad, están respaldando a PPK porque le dio el indulto a Fujimori, nada más. Si no le hubiera dado el indulto estaría en contra de él también. Entonces, esa es una diferencia política importante, porque los Claro, porque en la dialéctica diaria eso va a llevar pues enfrentamientos en votos. Claro, los keikistas sí están igual de agresivos que antes o más agresivos que antes con el gobierno, porque ahora consideran que el gobierno les ha roto el partido y tienen razón. Entonces, eso es una disputa política sí importante que los diferencia, pero ideológicamente, bueno... Poco o nada. No, nada. Ahora, dentro del fujimorismo, muchos consideran que Keiko y su grupo, la cúpula de Fuerza Popular, ganaron esta batalla, porque finalmente ellos son más y han expulsado a la minoría de Kenji. Pero por otro lado, las encuestas muestran que Kenji tiene una aprobación que va creciendo, Keiko va bajando, y todavía no nos termina de quedar claro qué rol va a jugar Alberto Fujimori. No, Keiko no ha ganado, ha perdido. O sea, de tener un partido más o menos consolidado y manejándolo firmemente a estar en esta situación precaria, no. Alberto Fujimori, su intención hubiera sido que el partido se mantenga unido y él convertirse en una suerte de poder tras el trono. Ahora ya no es así. Ahora lo que están haciendo es formar un partido. Ahora lo que está haciendo Kenji es prepararse para las municipales y las regionales, conseguir un vientre de alquiler y con ese vientre de alquiler participar en esas elecciones con todos los descontentos de Fuerza Popular que salgan. Ya tú sabes cómo es eso. En una localidad Fuerza Popular va a designar a este para el candidato a la alcaldía distrital, a este para la provincial, y todos los que no alcanzan un puesto, un cupo ahí, van a estar descontentos. Entonces a esa gente Kenji se la puede jalar para presentar. O sea, va a poder capitalizar gente rápido. Sí, eso siempre ocurre en los partidos. Siempre hay gente claro, descontenta que no agarró sí, un lugar. Pasó con el APRA y con Así es. Y ahora, y bueno, Alberto, después de todo el escándalo de la casa, de la mansión a donde se fue y todo, se refugió nuevamente en la clínica y de ahí desapareció. No sabemos dónde está. Está en perfil bajo, que es lo que más le conviene, sin ninguna duda. Por lo menos hasta que la Corte Interamericana... No, pero además para no irritar a la gente está irritada, salen los antifujimoristas de las calles a protestar. Entonces, y además tiene que justificar que es un indulto médico, cosa que sabemos que no es así, es un indulto político, pero tiene que justificar eso. Entonces, desaparece de la escena pública. Eso lo hace bien, le conviene, pero sin duda está trabajando con Kenji en este nuevo proyecto. Una alternativa política, sí, claro. Ahora, por más que quienes integran, digamos, la facción institucional de Fuerza Popular lo nieguen, y entiendo además por qué lo niegan, pero que lo nieguen en todos los idiomas, buena parte del capital político de Fuerza Popular era el trasvase que se hizo de lo que dejó sembrado Alberto Fujimori. Hay muchos peruanos que ven a Alberto Fujimori a un gran presidente, un gran líder, y de alguna manera este liderazgo que Keiko Fujimori ha trabajado y ha institucionalizado tenía buena parte de su capital político de Alberto Fujimori. Sin duda, de ahí nació.
O sea, no nació de la nada, de ahí nació. Ahora, es verdad que Keiko tiene el mérito de haber organizado y lo ha hecho, y lo ha hecho recorriendo el Perú, y eso no se le puede y de haber organizado una bancada, ¿no? Tiene su propio mérito, pero todo proviene finalmente del recuerdo de Fujimori. Ahora que ya se han dividido, vamos a ver qué parte le toca a cada uno, porque tú has dicho bien, Kenji ha subido en popularidad en el conjunto de la población, pero cuando se les pregunta a los fujimoristas, ahí gana Keiko de lejos. Ahora, va a ser interesante ver qué tanta capacidad tiene Alberto Fujimori de endosar apoyo dentro del propio fujimorismo, y no necesariamente hablo de la militancia, sino dentro del fujimorismo, claro, y dentro de la ciudadanía. Porque todavía no se da la circunstancia en la que Alberto Fujimori diga de manera abierta, lo ha hecho de forma tácita, pues mira, el fin es Kenji Fujimori y yo apoyo este partido. Porque eso sí podría generar, de repente no un terremoto institucional en Fuerza Popular, pero sí un golpe duro en las urnas, ¿no? Sí, es verdad, sin duda, creo que esa es una observación pertinente, pero como te digo, la limitación que tiene para hacer eso no levantar mucho polvo. Es no levantar mucho polvo, no decir que este hombre está perfectamente bien de salud cuando lo han indultado porque estaba muy mal de salud, y para no irritar más ante al antifujimorismo, etc. Entonces, esa limitación probablemente le vaya a impedir hacer una campaña más abierta, pero que sin duda va a intervenir. Yo creo que eso está claro, ¿no? Ahora, si hablamos de polvo levantado y de aguas encrespadas, hay tres cosas de las que habló usted como los tres factores que pueden llevar a un gobierno latinoamericano al abismo, que parece que no solamente están, sino que van a crecer. ¿Por qué? Las huelgas de las que estábamos hablando y que teníamos imágenes en pantalla hace un momento, están recrudeciendo. Pero vienen dos otras cosas importantes. Viene Barata y además viene el fallo de la Corte Interamericana, que el fallo puede hacer básicamente dos cosas. Dice, el indulto bien o el indulto mal. Sea lo que sea que diga la Corte, esto va a volver a polarizar. Porque si la Corte dice que el indulto no va, a PPK le va a quedar una de dos alternativas. O defiende su posición jurídicamente y desacata el fallo de la Corte, o mete a Fujimori a Barbadillo. No puede hacer eso porque los 10 albertistas se sumarían otra vez en contra de él. No puede hacer eso. Pero bueno, es difícil que la Corte revierta el indulto. Tajante, ¿no? Sí, porque nunca ha hecho eso en ninguna parte. Y además, me imagino que si se llega a ese extremo, bueno, Alberto Fujimori tomaría la de Villadiego, ¿no? Se va a Japón y asunto resuelto, me parece, ¿no? Sería... No, si lo hizo de presidente, lo podría hacer de expresidente, ¿no? Más fácil, ¿no? Sería sensato desde su punto de vista, ¿no? O sea, no meterse ya en más problemas y ir a vivir tranquilamente su jubilación allá, en lugar de estar metido en una prisión. Me parece que esa sería una posibilidad, tanto si lo involucra nuevamente en el caso Pativilca, que hay una discusión entre los abogados si se le puede procesar o no, y si la Corte decide algo así, ¿no? Yo creo que esa sería la solución. Ahora, si hubiera cualquiera de estos problemas, lo de Pativilca, lo de la Corte, en sentido negativo para él, el perdedor sería nuevamente Pedro Pablo Kuczynski, que se vería un disparadero y se vería desautorizado en una decisión que ha tomado. Pero cada vez tiene además menos elementos para contrarrestar el embate del fujimorismo, si es que hubiera esta posibilidad. Claro. Y además nadie sabe qué va a traer esa caja de Pandora que sea la declaración de Barata, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Barata, según entiendo, está de testigo, no está de colaborador eficaz todavía. Ahora, pero él tiene que responder con la verdad, porque en Brasil sí está... Claro, la delación funciona al revés. Claro, claro. Pero acá su situación todavía es ambigua. De repente, en esta declaración de fin de este mes, de fin de febrero, perdón, no dice todo lo que tiene que decir porque... Bueno, lo más lógico sería que lo vaya soltando cuentagotas para poder ir negociando con el Estado peruano desde la perspectiva de la empresa. Eso es lo que van a tratar de hacer. Eso es lo que y además esto ya encaja con lo que ha hecho Marcelo Odebrecht, que es que básicamente, si uno lee el pliego, en todo momento dice pregúntele a Barata. Claro, ahora, pero eso también lo perjudica a Barata. Si todo se lo está cargando a él y él no puede mentir porque tiene un compromiso con la justicia brasilera, bueno, pues
quizás tendría una opción de decir no me acuerdo, o no sé eso, o pregúntenle a otro, o sea, ir dilatando, ¿no? Hasta lograr un acuerdo con el Estado peruano, que es lo que está buscando Odebrecht, sin duda, ¿no? De acuerdo, vamos al último tema, que es el tema de seguridad ciudadana, pero antes quiero avisarles que Elena Conterno, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca, ya está aquí en el estudio, porque como saben ustedes, el congresista Vieira dijo algunas cosas bastante gruesas con respecto al IMARPE, a la sociedad que ella encabeza y a ella en particular, y la señora Conterno pues tiene algunas cosas que decir, pero vamos a escucharla en un momentito. Regresamos, Fernando, con seguridad ciudadana para ir terminando la conversación. ¿Por qué parece que está volviendo a crecer algunas facciones de problemas que parecían ya estar controladas, como por ejemplo el asalto a bancos? No, eso no estaba controlado. Desgraciadamente, al principio del gobierno de Ollantumala, cuando era ministro Óscar Valdés, cometieron un error gravísimo de empezar a desarticular las águilas negras, que era el sistema especializado de protección de bancos. Que un éxito espectacular, 0 asaltos a bancos. Y era una asociación pública-privada, porque la asociación de bancos les daba comunicaciones, les daba carros, les daba votos, o sea, funcionaba la cosa. Sacaron a la policía de los bancos, empezaron a desarticular las águilas negras y después eso se ha empezado a revertir, pero ya estamos en una situación diferente y los asaltos han empezado nuevamente. Ahora, otra vez he visto que el Ministerio del Interior ya está logrando un acuerdo con la Asociación de Bancos para volver a lo que teníamos antes. De todas maneras, eso demora. Y en ese lapso se están volviendo a realizar los asaltos. Ojalá que esto se resuelva lo más pronto posible, porque ese argumento que dieron era absurdo. No, la policía no tiene por qué proteger a los ricos, a los bancos, bueno, que vaya a las calles. Bueno, empezaron los asaltos a los bancos y no protegieron a la ciudadanía. Es absurdo, porque además los bancos son un servicio público, y si asaltan un banco hay un montón de gente ahí adentro y al banco no le afecta porque el banco tiene seguro. Los pobres guardan la plata en el banco también, ¿no? Así es, pues es una tontería, un argumento absurdo. Entonces, bueno, el país se vio perjudicado, pero yo espero que el Ministerio del Interior llegue a un acuerdo rápido para volver a lo que teníamos antes del año 2011. ¿Qué opinión tiene el ministro del Interior? Bueno, me parece una persona sensata, es un hombre que tiene un prestigio, una persona recta, ha sido director de la policía durante 2 años, el tiempo que le corresponde, ha sido director antidrogas, o sea, tiene una buena trayectoria. Lo que no tiene es la publicidad que había antes. Bueno, pero realmente yo creo que podría hacer una buena labor. El asunto es que se ha encontrado ahora con estos conflictos sociales que le plantean un partido difícil ponen de arranque, a la policía, ¿no?, en una situación muy, muy complicada y difícil, ¿no? Porque ahora van a venir las críticas, los ataques y eso no es porque la policía actúe de manera brutal, sino porque no hay prevención, no hay un trabajo de inteligencia y los conflictos estallan, ¿no? Bien, yo le agradezco muchísimo por haber venido, ha sido un gusto conversar como siempre. Gracias, Mijail. Cuando pueda darse una vuelta estamos acá de nuevo y vamos a ver si la cosa sigue tan negra como parece que va a terminar. Bueno, ojalá que mejore. Ojalá.